Bueno, este es el último video de la serie sobre Medio Planeta de Edward Wilson, de la colección Libros Salvajes de Renature. Y bueno, este capítulo empieza con este pino, dice Pino Elioti, del sudeste de Estados Unidos. George Engelmann, quien realizó el dibujo en 1880. Bueno, aquí dice: en todo el mundo existen auténticas zonas salvajes que, si lo permitimos, continuarán siéndolo. Pero también existen muchos otros lugares cuyos ambientes vivos pueden restituirse casi hasta sus condiciones originales, ya sea eliminando unas pocas especies invasoras, reintroduciendo una o varias especies clave que habían sido eliminadas, o haciendo ambas cosas a la vez. En el extremo opuesto hay algunos paisajes tan degradados que su vida original debe restaurarse desde la base, introduciendo tierra, microorganismos y especies eucariotas, por ejemplo algas, hongos, plantas y animales, según combinaciones y secuencias específicas. Bueno, igual se me olvidó mencionar que este es el segundo capítulo de la parte 3, ¿no? Que la parte 3 es la solución, ¿no? Donde ya empieza a sugerir soluciones Edward Wilson. Bueno, continuando. Para una minoría de proyectos de conservación es necesaria cierta cantidad de restitución, es decir, de intervención humana. Cada proyecto es especial en sí mismo. Todos requieren el conocimiento y amor por el entorno local de las asociaciones de científicos, de los activistas y de los líderes políticos y económicos para tener éxito. Hace falta su iniciativa, coraje y persistencia. Los grandes programas de conservación, así como las nuevas disciplinas científicas, comienzan una era eórica. Algunas personas van abriendo camino con el riesgo de equivocarse y poner en peligro su seguridad y reputación. Tienen un sueño fuera de lo común. Aceptan largas jornadas laborales, gastos personales, una constante incertidumbre y rechazo de los demás. Cuando tienen éxito, la opinión que defendían se convierte en la nueva normalidad. En este caso, su historia es considerada épica, pasan a formar parte de la historia medioambiental. Durante mi experiencia, dice Wilson, en parques naturales y reservas, he tenido el privilegio de trabajar con dos de esos pioneros de conservación de la biodiversidad. Sus teóricos esfuerzos se desarrollaron en diferentes continentes. Los paisajes que restauraron tenían problemas que al principio parecían diametralmente opuestos, pero estos conservacionistas estaban motivados por las mismas causas primarias: el amor por los hábitats que protegían y la convicción de que era necesario volver a insertar las especies clave que habían sido destruidas por culpa de la acción humana. M.C. Davis de Miramar Beach, Florida, fue hasta que murió de cáncer en 2015 un empresario con mucho éxito cuya riqueza se generó en parte gracias a la gestión inmobiliaria y a la recuperación de pequeños negocios. Al principio su vida parecía ser la del típico ejecutivo norteamericano centrado en la inversión y desarrollo de capital, pero también era un hombre de campo que exploraba los entornos naturales de Panhandle de Florida, donde había nacido con una pasión especial por la ciencia y la educación. Mientras aprendía ecología e historia natural por su cuenta, MC supo que la biodiversidad de la mayoría de los territorios de Panhandle estaba seriamente dañada. La causa principal, según descubrió, era la desaparición del pino de hoja larga, Pinus palustris, el árbol distintivo de los campos meridionales de Estados Unidos. El pino de hoja larga es un árbol alto y majestuoso que proporciona leña de gran calidad, considerada de los mejores de Estados Unidos, junto con la del pino blanco y la secuoya roja. Antes de la llegada de los europeos,
era la especie dominante en el 60% de las tierras salvajes del sur. El pino de hoja larga no formaba agrupaciones densas, ni era el árbol más abundante en los bosquecillos latifoliados diseminados por todo el paisaje, sino que más bien dominaba la sabana abierta. Otras especies de árboles escaseaban debido a los frecuentes incendios causados por los rayos. Los pinos de hoja larga sobrevivían porque mostraban una resistencia especial en su estado más joven, además de que crecían rápidamente por encima del nivel del suelo y tenían unas raíces profundas. Es relativamente fácil caminar por un bosque de pinos de hoja larga, porque el sotobosque está formado sobre todo por hierba baja y arbustos que representan una gran variedad de especies de plantas con flores también adaptadas a los frecuentes incendios. Después de la Guerra Civil de Estados Unidos, los empresarios del norte y los sureños empobrecidos hicieron de la tala de pinos su fuente principal de ingresos. A finales del siglo XX quedaba menos del 1% de la vegetación prístina original. La deforestación no solo determinó la grave reducción de las especies dominantes, sino que cambió toda la estructura de la sabana restante. Algunas especies de árboles que antes eran consideradas malas hierbas, incluyendo el pino elioti, el pino taeda, ambos de rápido crecimiento, reemplazaron a los de hoja larga, más valiosos desde un punto de vista comercial. Los arbustos de sotobosque más altos sustituyeron a las especies originales que eran más ricas. Este matorral de pinos dominantes provocaron la acumulación de una capa espesa de hojarasca y de ramas secas inflamables sobre el terreno. El resultado fue que los incendios naturales ya no se propagaban cerca del suelo y se consumían por sí mismos entre una vegetación adaptada para resistirlos como sucedía antes. Ahora, con la ayuda del más mínimo viento, el fuego se elevaba por encima del sotobosque y traspasaba las copas de los árboles provocando enormes incendios. Conozco muy bien este entorno degradado. Pasé la mayor parte de mi infancia paseando por el sur de Alabama y el oeste de Panhandle de Florida, aunque no comprendí el panorama global de su decadencia hasta que fui adulto. M.C. Davis se dio cuenta de que restituir el pino de hoja larga era la clave para recuperar la salud y sostenibilidad de Panhandle de Florida y de gran parte del sur de Estados Unidos. Otros ambientalistas, incluyendo profesionales forestales de la organización Longleaf Alliance, defensora del pino de hoja larga, y de otros grupos similares, habían entendido también el problema y empezaron a afrontarlo, pero Davis fue quien decidió, por su cuenta, como ciudadano particular, hacer algo drástico al respecto, y así fue. Se enteró de que había un terreno sin explorar lejos de las playas del Golfo de México en el que habían talado todos los pinos de hoja larga, cuyo suelo era pobre para la agricultura y que podía adquirirse a un precio bajo. Con la colaboración del empresario Sam Shine, compró grandes extensiones de tierra y las convirtió en un fondo permanente para la conservación. A continuación vino la parte más difícil, la restauración de la sabana de pino de hoja larga. Davis adquirió los equipos necesarios y comenzó a talar los pinos invasores. Con las ventas de leña obtenida financió parte de la operación. Sus cuadrillas utilizaron otras máquinas para arrancar los densos matorrales del sotobosque fácilmente inflamables. Cuando el terreno estuvo despejado, plantó más de 1 millón de pimpollos de pino de hoja larga, allí donde se repoblaba con la principal especie de las zonas meridionales. La rica flora autóctona volvía a crecer sin dificultad como en sus orígenes. Mientras restituía parte del hábitat original del norte de Florida, M.C. Davis concibió otra idea. Ya que estamos, dijo en su marcado eje sureño, podríamos crear un corredor ecológico consistente en una franja estrecha para continuar de espacio natural que recorra la
costa del Golfo de México, desde el oeste de Tallahassee hasta Mississippi. El corredor permitía que los grandes animales, incluidos los osos y los pumas, volvieran a ocupar regiones de las que habían desaparecido décadas atrás. También favorecía una moderación de los daños causados por el cambio climático, entre los cuales se esperaba el azote de una ola de sequía en dirección este a lo largo de la costa del Golfo de México. Este corredor se considera viable e incluso está en marcha su creación. Las distintas partes realizadas y planificadas incluyen bosques federales y estatales, bosques de llanura aluvial costera, zonas militares de seguridad y terrenos baldíos de propiedad privada. George C. Carr, descendiente de una familia pionera del lejano Idaho, es el segundo empresario norteamericano dedicado a restaurar terrenos salvajes a quien he tenido el privilegio de conocer y ayudar, dice Wilson. Después de hacer fortuna en el sector de la innovación y desarrollo comercial de la mensajería de voz, Carr decidió su vida a la colosal tarea de restaurar el Parque Nacional de Gorongosa en Mozambique. Durante la Guerra Civil, que duró desde 1978 hasta 1992 y que dejó atrás 1 millón de muertos, y con el posterior periodo de caza furtiva, casi toda la megafauna se extinguió o quedó al borde de la extinción, incluyendo elefantes, leones y 14 especies de antílopes. En las laderas de Gorongosa, antes sagradas, la población local había empezado a talar la selva pluvial, la principal zona de captación de lluvia que abastece de agua al parque y a toda la zona circundante. Después de una primera visita del 30 de marzo de 2004, Greg Carr se propuso devolver Gorongosa a su estado natural. Reconstruyó el campamento central de Chitengo y añadió como elemento novedoso un laboratorio y un museo para el estudio de la fauna y la flora del parque y los alrededores. A finales de la primera década del siglo ya había conseguido sus objetivos originales y como era previsible, los turistas regresaron en cantidades crecientes. La innovación de Carr no se centró en absoluto en la ciencia y la conservación, sino que desde el principio dio prioridades al bienestar de la gente que vivía en Gorongosa y sus alrededores. Cientos de habitantes locales empezaron a trabajar en el parque, desde peones y albañiles hasta conservadores y guardas. Se nombró director del parque a un mozambiqueño que ejerció las funciones de enlace con el gobierno de Mozambique en Maputo. Otro mozambiqueño fue nombrado director de conservación. Se construyeron una clínica y una escuela para dar servicio a la población más próxima. Por primera vez los niños de la zona tenían la oportunidad de continuar sus estudios hasta bachillerato o incluso más adelante. Tonga Torcida, mi guía durante la primera visita que hice al parque en 2010, recibió una beca para asistir a la universidad en Tanzania y fue la primera persona del área de Gorongosa en alcanzar ese nivel de estudio. Torcida se graduó en 2014, regresó y consiguió trabajo en un puesto directivo del parque. La población de animales de caza mayor de Gorongosa, que antaño fueron la gloria de la principal reserva nacional de Mozambique, comenzaron pronto a recuperar la fuerza que tuvieron antes de la guerra. La mayoría, como los elefantes africanos, los leones, los búfalos cafre, los hipopótamos, las cebras y un sinnúmero de especies de antílopes, tuvo la posibilidad de reproducirse a partir de los pequeños grupos supervivientes tras la guerra. Algunos, como las hienas y los perros salvajes africanos, se incluyeron en una lista de animales que se introducían a partir de grupos de otros países.
La población de cocodrilos del Nilo nunca llegó a reducirse, ya que matarlos y llevarlos a la orilla resulta difícil y peligroso, incluso para los cazadores bien armados. En una iniciativa pionera en el ámbito de los parques nacionales, se invitó a una serie de especialistas para censar las plantas y animales de Gorongosa. Entre la fauna destacan las miles de especies invertebrados de todo tipo de tamaño, desde los diminutos colembolos casi invisibles hasta las criaturas más increíbles desde mi punto de vista, unos grillos y saltamontes grandes como ratones. Los coleccionistas se encuentran en laboratorios, las colecciones se encuentran en laboratorios nuevos y se continúan creando futuros programas de investigación científica y educación en el parque. En estos momentos el trabajo, planificado y dirigido por el biólogo tropical Piotr Naskreki, al que considero el mejor naturalista de los que conozco en el mundo, continúa a un buen ritmo. Varios colegas y yo, dice Wilson, por ejemplo, hemos identificado más de 200 especies de hormigas, de las cuales un 10% es nuevo para la ciencia. El gobierno de Mozambique ha reconocido el valor de un gran parque para el turismo y la ciencia y ha alentado su crecimiento. Uno de los pasos decisivos ha sido la inclusión del monte Gorongosa dentro de los límites oficiales del parque, lo cual implica la salvación del ciclo estacional de la cuenca hidrográfica del lago y el suministro de agua para la subsistencia agrícola local. En la fase de planificación se contempla la ayuda para mejorar la agricultura alrededor de perímetros del parque y el establecimiento de consejos que protejan tanto los derechos de los residentes nativos como la seguridad de la vida salvaje. Yo he escrito mucho sobre la teoría y las perspectivas de esta clase de conservación de gran envergadura y ha sido un placer ver un programa como este en acción. Incluso en las circunstancias más favorables, la determinación de los puntos de referencia suele suponer un problema en la restauración de la biodiversidad. Los ecosistemas naturales cambian con el tiempo, a lo largo de los 2 milenios, a menudo de los siglos y a veces de las décadas. Las especies que los componen cambian genéticamente, de manera que en decenas o centenas de milenios constituyen nuevas especies. En algunos tipos de plantas se originan nuevas especies de manera acelerada mediante la hibridación de dos especies seguida de la duplicación de los cromosomas del híbrido, o incluso mediante la duplicación de los cromosomas de una sola especie. Así pues, pregunta Wilson, ¿cuánto deben retroceder en el tiempo los restauradores para establecer el punto de referencia que les sirva como objetivo de sus intervenciones? Y dice, los defensores del antropoceno han aprovechado la aparente arbitrariedad de este punto de referencia para aceptar el empobrecimiento de la flora y la fauna tan plagadas de especies invasoras que supuestamente construiría nuevos ecosistemas. Bajar tanto el listón es una muestra de ignorancia y de una negligencia inaceptable. Por contra, la incógnita del punto de referencia debe y puede ser analizada en el plano específico de las especies, reconstruyendo la evolución de la composición de la fauna y la flora para identificar los principales cambios. El punto de referencia empírico preferido por los científicos es la composición de la especie inmediatamente anterior al primer cambio importante atribuido a la actividad humana, basado en pruebas fósiles y en datos actuales. Para el Parque Nacional de Gorongosa se trata de la última parte del Pleistoceno, justo antes de las invasiones de los pueblos del Neolítico desde el oeste de África. En la costa del Golfo de México, en cambio, sería justo antes de la incursión europea o de la tala del pino de hoja larga, la especie clave de la Gran Sabana. Uno de los casos donde se eligió con éxito el punto de partida entre varios posibles fue en la restauración de los bosques de algas marinas
que bordean las costas del Pacífico en Norteamérica. Cuando la nutria marina estuvo a punto de extinguirse debido al comercio de pieles, se produjo un enorme aumento en la población de erizos de mar, de los que la nutria era el principal depredador. Estos erizos de mar consumieron algas, kelp, hasta que los bosques se convirtieron en desiertos de erizos marinos. Cuando se protegió a la nutria y se permitió que se multiplicaran hasta alcanzar el nivel original de la población, las algas regresaron junto con el gran número de especies que dependía de ellas. El extremo opuesto, un reto mucho más difícil, es la restauración de los bosques primigenios de Irlanda, cuyos últimos restos se destruyen hace siglos. Los últimos ecosistemas característicos de estos bosques son las turberas altas. Desde un punto de vista científico, el problema de establecer ese punto de partida no es un argumento contra la restauración, es una especie de reto fascinante que requiere investigaciones en el ámbito de la diversidad, la paleontología y la ecología. Ese será uno de los desafíos a los que habrá que enfrentarse cuando los parques y reservas se conviertan en centros de investigación y educación en todo el mundo. Bueno, creo que es un gran capítulo para concluir este proyecto de retribución social para el CONACYT. Como hemos visto a lo largo de estos videos, pues hay que aprender, ¿no? Ya lo he dicho varias veces, a conservar la naturaleza, y para eso son tan importantes los historiadores de los ecosistemas y naturalistas, ¿no? Y si no conocemos cómo funciona un ecosistema, pues no sabremos cómo restaurarlo, ¿no? Y bueno, por lo menos ojalá se logre el objetivo de medio planeta, de restaurar o conservar el medio planeta, escribe Wilson. Y bueno, sí estamos, y bueno, creo que se ha visto como estos argumentos ecológicos son más potentes, bueno, desde la biología, que la filosofía alrededor del antropoceno, en el cual incluso desde la filosofía es muy criticado. Pero bueno, gracias si es que vieron todos los videos o si vieron este. Y bueno, a ver si posteriormente subiremos más videos o no, pero bueno, tal vez si quieren algún libro que aborde, pueden dejarlo en los comentarios. Saludos, gracias.